porque la Argentina hace por lo menos 2 años que viene colocando sistemáticamente bonos en dólares en el mercado financiero. La pregunta que muchos nos hicimos es ¿por qué tantos dólares si en realidad buena parte de eso se destina a financiar el déficit fiscal, que es en pesos? O sea, yo entiendo que como hay rojo comercial en el último año y como además hay un proceso de fuga de capitales, la Argentina necesita importar dólares porque no los produce como consecuencia del plan económico, pero uno lo puede entender. Ahora, vos no te preguntaste nunca, María Belén, por qué, si el déficit fiscal, porque una parte de eso es para financiar un déficit fiscal en pesos, ¿por qué se toma deuda en dólares? Sí, bueno, es más que bueno, porque estamos en un mercado financiero internacional tomar en del pesos. cual tenemos. De hecho, ahora, no, estás equivocada. La semana pasada colocaron un bono por 70.000 millones de pesos. Entonces, acá yo no voy a decir que solamente se toma deuda en dólares porque es un negocio privado. Ahora, lo que es evidente, por ejemplo, con el bono a 100 años, que hay un sector de la banca financiera que ganó muchísimo. Bueno, ¿qué se descubrió a partir de esta investigación que salió publicada antes de ayer en Perfil y ayer en el Diario de la Nación? Que uno de los que coloca bonos a 100 años es una administradora de fondo que se llama Noctua, cuya titularidad es del señor Caput. Por eso estalla el lío. Claro, ahora, que él lo niega, por que él lo otra niega, parte, pero sí. ¿qué hizo el consorcio de periodistas que investiga a partir de la revelación de los Paradise Papers? Se presentó ante la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, hizo un pedido de acceso a la información y los norteamericanos contestaron. Y ahí contestaron que Noctua, que es una empresa que se dedica a administrar fondos de inversión, era propiedad de 2 sociedades offshore con sede en Caimán, cuya titularidad es del señor Luis Caput. Y Luis Caputo no denunció o no declaró ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, el caso del bono a 100 años es claro. ¿Sabes por qué? Porque el caso del bono a 100 años me parece uno de los negociados más grandes de la historia financiera argentina, porque quienes compraron ese bono, los primeros 20 años ya van a haber recuperado la plata de la inversión inicial y van a tener los próximos 80 para poder cobrar intereses. En el caso puntual de lo de Caputo, me interesa plantearlo para que la gente entienda por qué se está poniendo hoy en discusión su continuidad. Acá hay 2 cosas, ¿no? Primero, ya viene siendo denunciado en la justicia por utilización indebida de su poder adentro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Qué es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Es el fondo anticíclico de reserva que tienen los jubilados. Del ANSES. Del ANSES, exactamente. Ahora, el ministro Caputo forma parte del comité que administra esos recursos. Cristina le dejó a la Argentina más dinero en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que en el Banco Central. Está cerca de 65.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo Caputo? Utilizó, por ejemplo, una empresa, Axis, se llama, que es una administradora de fondos de él es su titular, para comprar Levax en nombre del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Que pagaron comisiones indebidamente. Todo el mundo sabe que las offshore, y en el mundo se conoce con el nombre de opacidad, se utilizan para lavar dinero, para fugar dinero y fundamentalmente para evadir impuestos. Sí, para no pagar impuestos. Exactamente. Porque algunos, viste, que se cubren diciendo, bueno, pero yo lo declaré, que algunos lo declaran y entonces estaba haciendo estas actividades. Bueno, no es el caso del señor. No es el caso. Segundo punto. Estas offshore a veces se utilizan como mamushkas, esa muñeca rusa que se mete adentro, para ocultar otras operaciones. Bueno, estas offshore, por ejemplo, eran titulares de fondos de administración que intervenían en el mercado local. ¿Entendés? Entonces era una forma de encubrir una operación financiera para hacerse millonario. Entonces, este es un segundo caso. No es solamente que tenía el offshore, sino que además el offshore, a su vez, era titular de un fondo de administración que jugaba con el ANSES, que jugaba la utilidad que tenía ese offshore en particular. Era para encubrir un segundo negocio, además del tema del lavado, ¿no es cierto? Y el tercer punto, que es lo que marcaste vos, es que el mundo va camino, o por lo menos está tratando de ir en esa dirección, a eliminar estos paraísos fiscales. Porque cuando vos hablas del déficit fiscal, a ver, nosotros siempre pensamos, lamentablemente, en la Argentina el déficit fiscal del lado del gasto, pero nunca se piensa del lado de la recaudación. Que la Argentina tenga déficit fiscal, entre otras cosas, y en el mundo pasa lo mismo, porque el déficit fiscal también, lamentablemente, en todo el mundo hoy hay déficit fiscal y hay problemas de recaudación. Sí, se debe Estados Unidos, exactamente, Estados Unidos, Canadá, Japón, todos tienen déficit fiscal, por eso la lucha contra las offshore, porque los grandes empresarios, las grandes corporaciones, evitan pagar impuestos en sus países, creando estas offshore en paraísos fiscales. Claro. Entonces, una cargada que el ministro de Finanzas sea titular de offshore y haya ocultado deliberadamente ante la Oficina Anticorrupción y ante la AFIP su pertenencia y que sigan el cargo. Yo te digo la verdad, esto es peor que lo de Triaca. Yo no soy de los que cree que es necesario que Macri termine antes. Yo quiero que Macri termine el 10 de diciembre del año 2019 y creo que además hay que derrotarle políticamente, ganarle en términos de argumentación.
Pero la verdad que le hace muy mal al presidente de la Nación sostener estos tipos, porque la imagen pública, esto que decías vos del G20, o sea, nosotros acá podemos hacer magia, o pueden hacer los que manejan los medios de comunicación magia para tratar que estos temas queden invisibilizados. Pero en el mundo, que el ministro de Finanzas aparezca denunciado, digamos, por un consorcio de periodistas, donde la información no es página 12, la información acá es la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, publicado por la Nación. Salen por la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. Dentro de 6 meses van a venir los principales presidentes y primeros ministros del mundo para la reunión del G20. Sí. Van a venir a la Argentina. Digamos, ¿qué va a hacer Caputo? ¿Los va a recibir, le va a dar la mano a cada uno y se va a poner a hablar en contra de los pares? ¿Y vos qué pensás? Que es una locura. ¿Pero vos pensás que va a hacer eso? Yo creo que Macri, yo creo que si Macri no lo larga, es porque Macri estaba al tanto de todo. El problema de las offshore es que el tipo que pone plata en la offshore es porque no paga impuestos en su país. Entonces todos los estados nacionales están viendo cómo hacen para hacerse de recursos públicos para poder distribuir la riqueza, no sé. Y gozan de licitud, te diría, entonces, porque digamos, por eso se propagan y aparecen. Entonces, vos no podés combatir el déficit fiscal y pedirle a la gente que pague impuestos. Vos seguramente, como nosotros, yo también pagás ganancia, el IVA, y que los principales responsables de la política económica primero tengan toda la guita. A ver, Belén, el ministro de Hacienda declaró que tiene todo su patrimonio afuera. ¿Cómo le van a decir a los argentinos que tienen que traer los dólares para invertir acá si ni siquiera creen ellos en la